Hola, buenos días a todos. Espero que se me esté escuchando correctamente. Igual, Eduardo, tú puedes decirme si se está escuchando bien. Sí, sí, yo te digo muy Pues bien. bueno, imagino que igual has desactivado tu audio. Vale, perfecto. Vale, pues para comenzar, lo primero, gracias por vuestra atención. Esperemos que no estéis siendo demasiado largos y que tenemos un poquito establecido 1 hora y media para todo, y entre que hemos empezado un poquito tarde y que siempre se alargan un poquito las cosas más de lo previsto, espero que no se esté resultando demasiado largo. Yo voy a intentar resumir todo lo que quiero comentar de Digimat en el menor tiempo posible. Bueno, mi nombre es, como bien me ha presentado Eduardo, Igor Pérez, y yo soy el responsable técnico de la parte de manufacturing en análisis y simulación, y en esta parte de lo que vamos a presentar ahora, que es la aplicación de Digimat de Extreme MSC. A mi lado tengo a mi compañera, ingeniero de aplicaciones, Joana Manzanares. Para cualquier consulta técnica podéis dirigiros a cualquiera de nosotros dos, tanto hacia Joana como a mí. Y el responsable comercial de la aplicación, que es Raúl Arenaza. Bien, la agenda que vamos a seguir para presentaros un poco lo que sería la aplicación de Digimat orientada a plásticos reforzados de inyección en este caso, pero ya veréis cómo Digimat se puede aplicar para cualquier tipo de composite. Aquí en esta presentación nos vamos a centrar única y exclusivamente para lo que serían plásticos de inyección, ya que estamos en la reunión de usuarios de Molflow. Haremos una pequeña introducción, veremos un poquito en qué se basa el software, la plataforma y las soluciones, veremos lo esencial de una de las soluciones que plantea o que tiene incorporado el software Digimat, que es lo que denominamos Digimat RP, para plásticos reforzados, de ahí las siglas. Veremos un poquito lo esencial, cuál es el flujo de trabajo, y queríamos mostraros pues unos resultados comparativos entre lo que serían los cálculos estructurales que se llevan haciendo pues de forma, vamos a decir, en los últimos tiempos, y la forma nueva o la forma recomendada de utilizar, tener en cuenta lo que es el proceso y propiedades mecánicas, teniendo en cuenta solicitaciones y sobre todo anisotropía de un material compuesto en nuestro comportamiento estructural. Bueno, para ello, como a modo de introducción, podemos decir que Digimat es la plataforma líder de modelado multiescala no lineal de materiales compuestos. Multiescala porque estaremos hablando a niveles micro para la caracterización, para el modelo de materiales, para poder prever un comportamiento a nivel macro, ¿no? De ahí lo de multiescala. No lineal, pues porque podemos utilizarlo tanto con propiedades lineales y no lineales de los materiales, y siempre estaremos hablando de que Digimat está enfocado a materiales compuestos. Podemos entender como materiales compuestos, en un principio, polímeros reforzados con fibras. Podemos estar hablando de fibra corta, fibra larga, típico en inyección, o incluso fibra continua, de lo que podemos hablar de un compuesto tanto de matriz polimérica de resina como de termoplástico. Pero no únicamente nos tenemos que centrar con un material compuesto como matriz polimérica, sino que podemos estar hablando también pues, de un compuesto de caucho, un metal duro, por ejemplo, un cerámico, compuestos de tejidos, nanotecnologías, aunque sí que es cierto que Digimat, donde más está implementado a día de hoy en el mercado, es en estos materiales compuestos de matriz polimérica. Bien, ¿qué es la plataforma Digimat? Pues bueno, podemos decir, como hemos dicho anteriormente, que sería la plataforma de modelado de materiales compuestos no lineal, y que la utilizarán tanto ingenieros de materiales como ingenieros estructurales. A nosotros nos gusta hacer esta separación en el uso de la herramienta, que muchas veces puede estar embebida dentro de la misma empresa, para el uso de los ingenieros de materiales en la misma empresa o ingenieros estructurales en la misma empresa, o muchas veces también Digimat va a estar utilizada por diferentes usuarios según cuál sea el negocio de cada una de las empresas. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que habrá empresas en las que únicamente se utilizará Digimat enfocada al puro modelado de materiales. De ahí el que estaremos hablando de que serán ingenieros de materiales los que estén haciendo uso de esta herramienta, o únicamente van a ser usuarios finales para que utilizarán Digimat
para el cálculo estructural. Y siempre existirá un link de unión entre ambos dos. ¿Qué quiere decir con esto? Con esto quiere decir que una empresa puede estar utilizando Digimat para sus cálculos estructurales y ser otra empresa colaboradora, como puede ser un centro tecnológico, como puede ser una universidad, la que se dedique al modelado de materiales y provea de este modelado de materiales al usuario final para el cálculo estructural. Por eso podemos decir que los usuarios pueden ser varios. Podemos estar hablando desde usuarios de Digimat como proveedores de materiales. Normalmente en este caso serán, lo meteremos, lo englobaremos dentro de este grupo de ingeniería de materiales. Podemos estar hablando de lo que serían los responsables de pieza, englobándolo en la parte de ingeniería estructural. Podemos estar hablando de Tier 1, de OEMs, de universidades, de centros tecnológicos, etcétera, etcétera. ¿Quién es la desarrolladora de este software? Bien, el desarrollador es una empresa que se llama Extreme, que desde hace más de 2 años, bueno, sí, justo ahora hace 2 años, pertenece a la multinacional MSC Software. Es proveedora de software de simulación y servicios de ingeniería y está 100% focalizado en el modelado de materiales avanzados. En España es desde análisis y simulación donde realizamos la distribución y la implementación de esta tecnología, como he dicho, para España. Normalmente, hemos dicho antes, estará enfocado para ingeniería de materiales y cálculos por elementos finitos, donde se busca una precisión y eficiencia de sus estructuras de materiales compuestos. ¿Qué beneficios genéricos va a aportar una herramienta como Digimat o el uso de una herramienta de modelado como Digimat? Vuelvo otra vez a separar estos dos grupos de ingeniería de materiales y ingeniería de cálculo estructural y podríamos decir que para la ingeniería de materiales va a ayudar a optimizar y comprender el comportamiento de los materiales, poder soportar a sus usuarios, de sus materiales finales, si en este caso el usuario sería un proveedor de materiales, pudiendo reducir tiempos y costes en ensayos de materiales, ya que podremos hacer todos estos ensayos de forma virtual gracias a Digimat. Mejoraremos también el know-how de la empresa en cuanto a conocimiento sobre los propios materiales y, lógicamente, también tiene un punto pues, bueno, de marketing en los términos de que pues, bueno, siempre va a ayudar a promocionar el uso de sus materiales. Para la parte de cálculo estructural, podemos decir que, lógicamente, lo que nos va a ayudar Digimat es a predecir el comportamiento estructural, pero de una forma diferente a cómo estamos acostumbrados a hacerlo hasta ahora de la forma clásica, ya que nos va a ayudar a mejorar esta predicción y precisión en los análisis de elementos finitos, nos va a poder ayudar, nos va a poder permitir el poder encadenar el proceso, o sea, tener en cuenta cómo se ha fabricado nuestra pieza a la hora de hacer el cálculo estructural y, por lo tanto, reduciremos prototipos estructurales y ensayos, ¿no? Reduciendo de esta forma tiempo y coste. Luego veremos un poquito con el ejemplo de aplicación de qué manera. Bien, Digimat como plataforma, como software, podemos ver que está distribuida en 3 partes diferenciadas. Una de ellas serían lo que son las herramientas. Vemos que estamos hablando de Digimat MF, que es la plataforma para el modelado de materiales a través de una metodología de homogenización. Partimos de una microestructura de nuestro material, propiedades lineales o no lineales de cada uno de los componentes y a través de una metodología de homogenización podemos obtener las propiedades del material a nivel de modelo de materiales. Con esto lo que quiero decir es que el modelo de materiales nos va a dar propiedades del compuesto distintas según la solicitación, según la temperatura, según orientación, en este caso pues, la parte microestructural. Existe también la herramienta Digimat FE, que es similar a lo que sería la herramienta Digimat MF, pero donde podemos meternos en mayor profundidad siempre y cuando queramos considerar que la parte de refuerzos podemos modelarla también por elementos finitos. La parte de matriz la modelamos por elementos finitos, teniendo lo que sería un volumen representativo y obteniendo propiedades de mayor precisión y enfocados siempre mucho a lo que sería ingeniería de materiales.
Luego está lo que sería la herramienta Digimat MX, que será básicamente, o de forma genérica, la base de datos donde intercambiaremos estos modelos de materiales con el uso para el cálculo estructural, además también de ser la plataforma para efectuar la ingeniería inversa y conseguir caracterizaciones de materiales con mucha mayor precisión. Otra plataforma es la de Digimat Map, nuestra herramienta, que la utilizaremos para realizar mapeados normalmente de orientaciones de los refuerzos que vienen del cálculo de proceso a nuestra malla de cálculo estructural. Normalmente estaremos hablando que una malla enfocada o dirigida para un cálculo de proceso tendrá unos requerimientos muy distintos a lo que sería una malla orientada a lo que sería un cálculo estructural. De ahí que nosotros consideramos que no tiene mucho sentido el utilizar dos mallas iguales para un cálculo de proceso y un cálculo estructural, por eso siempre se recomienda realizar un mapeo. Esta es la herramienta para hacer este mapeo de las orientaciones obtenidas en un cálculo de procesos. Y por último tenemos la herramienta Digimat CAE, que es la que va a linkar y la que va a acoplar los cálculos estructurales con la microestructura y el modelo de materiales que vamos a tener para nuestro material compuesto. Por otro lado, y como novedad en esta última versión, y es donde nos centraremos en esta presentación, existen dos soluciones a día de hoy, RP y HC, que son entornos integrados y un flujo de trabajo orientado, lo que podemos denominar como un wizard, que va guiando paso a paso los pasos a seguir, por ejemplo, en la parte de RP, que es donde nos centraremos hoy, a un usuario de cálculo estructural que vaya a utilizarlo para piezas que hayan sido, piezas de materiales de plásticos reforzados que hayan sido producidos por inyección. Y luego, por último, lo que denomina la parte de expertise, donde pues tenemos diferentes consejos, manuales de usuarios, soporte, etcétera, etcétera. Centrándonos ya en la parte del uso de Digimat para plásticos reforzados de piezas inyectadas. Si nos basamos en lo que sería la primera fila de herramientas, MF, CE, MX, MAP y CAE, el uso que haríamos de todas ellas de una forma integrada dentro de todo el proceso, lo que haríamos sería utilizar Digimat MF para realizar nuestro modelo de materiales, o si este modelo de materiales ya está, si el modelo de materiales ya existe porque nos lo ha dado nuestro proveedor, está ya directamente en la base de datos Digimat MX de Digimat, o hemos subcontratado para que sea algún centro tecnológico el que nos realice este modelo de materiales, lo introduciríamos en Digimat MX. Por otro lado, a través de cualquiera de estos softwares de cálculo de proceso, de inyección en este caso, podríamos obtener como resultado la orientación de fibra en toda nuestra pieza, realizaríamos un mapeado a través de Digimat Map que linkaremos con Digimat CAE para realizar el cálculo estructural con cualquiera de estos softwares de cálculo estructural que vemos a nuestra derecha. Para no complicar y para facilitar el uso a los usuarios que exclusivamente se dedican a utilizar Digimat para la parte estructural de pieza inyectada, plástico reforzado de pieza de inyección, se ha desarrollado esta herramienta denominada Digimat, o esta solución denominada Digimat RP, que no es más que un entorno de flujo de trabajo integrado con un wizard, con un flujo de trabajo dirigido que facilita al usuario ahorrando tiempo en la preparación. De ahí que podemos decir que es una herramienta que tanto lo pueden usar expertos como no expertos. ¿En qué se basa esta herramienta? Ya me centro en la parte de Digimat RP, ¿no? Para plásticos reforzados. Pues bueno, lo que nos va a permitir esta herramienta precisamente es este reto de poder unificar todas las interdependencias que existen entre la parte del proceso, la parte del material y la parte del comportamiento estructural de nuestra pieza. Está claro que el diseño estructural de nuestra pieza va a influir en el proceso, de ahí que realicemos una simulación, como puede ser de proceso con Smallflow, para ver cómo se va a comportar el material a la hora de fluir dentro de nuestra cavidad, según el diseño que hemos hecho para el cálculo estructural, que además va a tener una repercusión, este procesado va a tener una repercusión en la microestructura local de nuestra pieza.
Es decir, vamos a tener diferentes orientaciones, vamos a imaginar que tenemos un plástico reforzado, pues una poliamida con fibra de vidrio, por ejemplo, y la orientación de esta fibra en las diferentes zonas de nuestra pieza va a estar influenciada por cómo haya sido procesado, dónde está el punto, los puntos de inyección, por ejemplo, cómo pasa el material por zonas más estrechas, por zonas más anchas, si estamos pasando por una zona de agujero, con un resalte, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la parte de microestructura local se verá influenciada por el proceso, que a su vez va a tener una influencia directa en el comportamiento estructural de nuestra pieza. Por eso podemos decir que estas interdependencias que existen entre el proceso material y el comportamiento estructural son muy importantes a tener en cuenta dentro de nuestro proceso de diseño. Y aquí es donde Digimat, y en este caso la solución Digimat RP, actúa de forma directa. ¿De qué forma? Podemos tener en cuenta con Digimat RP, con Digimat en general, cómo ha sido procesada nuestra pieza a través de simulaciones realizadas, Moldflow por ejemplo, tanto para moldeo por inyección, inyección compresión o moldeo por compresión. Si nos vamos, bueno, hemos estado hablando que podemos tener en cuenta los resultados de Autodesk Moldflow, pero también para moldes 3D, para Sigmasoft o para 3D Time. La parte de material. Bueno, pues la parte de material, como hemos dicho anteriormente, podemos realizar modelos de materiales en los cuales vamos a poder tener en cuenta la anisotropía de nuestros refuerzos y podemos utilizar diferentes modelos de materiales. Podemos tener modelos en los que tengamos en cuenta modelo elástico lineal, o tener en cuenta también la parte térmica, de ahí que pongamos lo de termo entre paréntesis. Podemos generar un material con un modelo elastoplástico, lo cual ya sería un material no lineal, tenemos en cuenta esta plasticidad. Podemos realizar un modelo viscoelástico o incluso elasto-viscoplástico. La parte de cálculo estructural, la parte de comportamiento estructural de nuestro componente, pues podemos a través de Digimat y con el link directo con diferentes softwares que veremos luego de cálculo estructural, podemos utilizarlo para cálculos de vibraciones, podemos hacerlos para cálculos estáticos de rigidez, para cálculos de impacto o incluso para cálculos de creep o de fluencia. Para la parte de cálculos implícitos, Digimat está soportado para el software MSC Nastran con la SOL 400, para Mark, para Abacus estándar y para ANSYS. Y en el caso de cálculos explícitos estaríamos hablando de MSC Nastran SOL 700, LS Dyna, Abacus Explicit o Pancras de ESI Group, lo que se denomina ahora como VPS. Bien, lo que quiero hacer a continuación, y insisto en que no quiero dilatarme en el tiempo, para que veáis un poquito esta última solución de Digimat RP, la intención que ha tenido Extreme a la hora de desarrollar esta herramienta de tener una herramienta única en un entorno gráfico único que va a hacer uso de las diferentes herramientas que tiene Digimat enfocadas a través de un flujo dirigido para cálculo de piezas reforzadas, de piezas de plástico reforzado de inyección. Vale, en términos de modelo de estructural, ¿qué prerequisitos tenemos que tener? Muy sencillo. Vamos a generar nuestro modelo estructural tal y como lo generaríamos para realizarlo de la forma en la cual lo estamos haciendo hasta ahora sin el uso de Digimat. Y a la hora de asignar los diferentes materiales que van a intervenir en nuestro modelo, únicamente tenemos que decirle al programa que vamos a utilizar modelos de Digimat en vez de modelos de materiales que podríamos utilizar directamente sobre nuestro software de cálculo estructural. Podemos decir de esta forma que RP actúa sobre el modelo de material de un FEA ya existente. En este caso vamos a basarnos en este ejemplo, que es un pedal de embrague. Material sería una poliamida 6 con 30% de fibra de vidrio, y vamos a ver lo que sería la comparativa de utilizar una metodología de cálculo estructural clásico no lineal con un escalado, que es lo que se viene a hacer de forma clásica hasta ahora, o hasta que las empresas están empezando a utilizar este tipo de herramientas. Bueno, empezando, existen empresas ya con mucho histórico de uso de Digimat de forma integrada,
lo compararemos con el método acoplado no lineal. En este caso, para que los resultados no tengan ninguna variación, podéis ver que hemos utilizado el mismo solver. Estamos hablando de Nastran, de la solución 400. La primera, método clásico no lineal escalado. La segunda, método acoplado no lineal utilizando Digimat con el mismo solver Nastran Sol 400. Se ha aplicado, como podéis ver, el punto de aplicación es este de aquí y se ha aplicado una fuerza de 130 newtons. Bien, ¿cuál es el flujo de trabajo a utilizar con Digimat RP? Como inputs necesitamos la malla del cálculo estructural existente, en este caso una malla que hemos realizado en Patran. Necesitamos el modelo, es decir, la malla para el cálculo de proceso, en este caso la malla utilizada para Molflow. De hecho, en Patran se están utilizando elementos cuadráticos, serían TED10, tetraedros 10, y en el caso de Molflow se han utilizado TED4, tetraedros 4. Por otro lado, necesitaremos también el modelo de material, en este caso elastoplástico no lineal de la poliamida reforzada con fibra de vidrio, además de el resultado de orientaciones que hemos obtenido a través del cálculo con Molflow. Flujo de trabajo. Partiremos, lo primero, importaremos esta malla que hemos hablado del cálculo estructural, es una malla de TED10, completamente distinta a la malla de TED4 que vamos a utilizar para Molflow. A continuación, importamos el material que ya tenemos caracterizado, es decir, ya tenemos hecho nuestro modelo de materiales que estaría en nuestra base de datos Digimat MX. Lo único que hacemos ahora en Digimat RP es importarlo y asignárselo a nuestra pieza, a nuestro componente. Podemos ver además cuáles son las propiedades que tiene este material que hemos importado. Podemos hacer visualización, ver algunas gráficas del comportamiento, tensión, deformación en diferentes orientaciones, etcétera, etcétera. A continuación, importaríamos lo que sería la malla utilizada para el cálculo de proceso. En este caso estaríamos hablando de la malla de TED4 utilizada para Molflow. Lo siguiente que haremos sería ver las orientaciones, es decir, la malla más la microestructura de orientaciones obtenida en la malla de Molflow a través del cálculo de proceso. Entonces podéis ver cómo tenemos también un interface de visualización dentro del Digimat RP, donde podemos ver la orientación de la fibra en diferentes direcciones. En este caso estamos ploteando, por ejemplo, la dirección A11, que se correspondería con la dirección X del eje de coordenadas que podemos ver en el margen izquierdo inferior. Si lo vemos, por ejemplo, una vez que tenemos esta orientación de forma visual, lo que haremos será transferir la información de esta orientación de fibras, es decir, la información del tensor de orientación que tenemos en la malla de cálculo de proceso, en este caso la malla de Molflow, la plotearemos, la mapearemos directamente a través de Digimat Map, que está integrado dentro de RP, para tener estos tensores de orientación directamente en la malla de cálculo estructural, que es lo que vemos en la siguiente diapositiva. En la parte de izquierda tenemos lo que serían la orientación de las fibras en la malla de cálculo de proceso, en la malla de Molflow, y en la parte de la derecha estaremos viendo la misma orientación la misma orientación de fibras, pero ya directamente sobre la malla de cálculo estructural. Como podéis ver un poquito por los colores, el mapeado se ha hecho de forma correcta, y aquí estaríamos viendo la orientación en la dirección A11, que sería el eje de coordenadas X, o, por ejemplo, que igual se puede ver de una forma gráfica mejor, veis cómo la inyección, en este caso, se ha realizado desde un extremo, desde la parte del pedal, y podéis ver muy claramente cómo la zona donde mayor orientación existe, que serían las zonas en rojo, la probabilidad de orientación es de 0,87 en esas zonas, en la dirección A33, que se correspondería con el eje Z de coordenadas en esta posición del pedal. Lógicamente veis la orientación máxima como se da en la parte plana inferior del pedal. Bien, una vez que hemos hecho este mapeo de orientación de fibras, del tensor de orientaciones, lo que haríamos ya directamente además desde la herramienta RP, será lanzar el cálculo. En este caso lo vamos a lanzar en MSC Nastran.
diremos el número de CPUs que vamos a utilizar y podemos monitorizar cómo es el postprocesado que se va a dar durante el cálculo. Veremos cómo tenemos, lógicamente, resultados nuevos que no vienen por defecto, en este caso en MSC Nastran. Hola de nuevo a todos. Lo primero de todo, pediros disculpas. Hemos tenido un fallo técnico con el sistema de GoToWebinar. No sabemos por qué razón se ha caído el aplicativo y os ha echado a todos de la reunión. Se ha cerrado también al control. Así que bueno, pediros disculpas. No se han podido apuntar todos los que ya estabais, pero bueno, ya sois unos cuantos los que os habéis podido reenganchar y por lo tanto voy a seguir con la presentación donde la habíamos dejado. Por recordaros un poquito, estábamos viendo Digimat, la aplicativo, la herramienta de Digimat, la solución Digimat RP, y estábamos viendo cómo directamente podemos monitorizar los resultados y os estaba indicando que utilizando Digimat de forma acoplada con el cálculo estructural veremos que tendremos unos nuevos resultados, como lo que podéis ver en la parte derecha, que estarán relacionados con resultados a nivel de compuesto y también resultados a nivel de fases, o sea, resultados que van solo para la matriz o solo para las inclusiones o para el refuerzo. En este caso, a nivel de presentación, os voy a mostrar la comparativa entre los resultados obtenidos para el método clásico escalado y para el análisis acoplado. En el caso de estudio del método clásico no lineal, lo que se ha realizado es, como podéis ver en la gráfica de la parte inferior izquierda, veis en el diagrama de tensión de formación, estas serían las propiedades directas no reducidas de nuestro material, y lo que se ha hecho, lo que se ha aplicado es una reducción de 0,7 o de 70% para jugar siempre con un margen de seguridad. Es un poquito el método clásico que se viene a utilizar cuando tenemos un material reforzado que ha sido inyectado, en el cual no conocemos cuáles son las propiedades exactas en cada zona y por cubrirnos en cierto modo en salud, pues se utiliza o se realiza una reducción de sus propiedades mecánicas, como podemos ver en el diagrama tensión de formación. Por otro lado, se ha utilizado el método acoplado no lineal con Digimat, el Solver 400 de Nastran, para un caso, para dos casos diferentes de inyección, para que veamos también la influencia que puede tener el inyectar o el proceso de inyección, inyectando por una zona o por otra. Entonces se ha utilizado el caso de inyección desde el eje, desde una parte del eje, o el caso de inyección centrado en el pedal. Sería la parte de la izquierda, sería la inyección desde el eje, y el vídeo, la animación de la parte de la derecha sería el llenado desde la parte central. Los mapas de orientaciones, veis que la mayor influencia, lógicamente, la mayor influencia en lo que serían la orientación de fibras se va a ver en la parte central, en comparación de la inyección realizada por el eje y la inyección realizada por la parte central, donde en la inyección de la parte central se puede ver una orientación más aleatoria justo en la zona de ataque, en la zona de entrada, en comparación con la parte de izquierda, que ha sido inyectado desde el eje. Y aquí veríamos un poquito los resultados de deformaciones obtenidos, las máximas deformaciones obtenidos en la parte inferior del pedal según el método utilizado y el tipo o el punto de inyección utilizado. En la parte izquierda vemos que tenemos un máximo de desplazamiento de 4,81 milímetros. En la parte central sería utilizando Digimat de forma acoplada con una inyección desde el eje, donde vemos un máximo de 7,57, y en la parte de la derecha vemos una deformación máxima de 7,92, también utilizando Digimat de forma acoplada con una inyección por el centro. Sí que como primer punto que nos puede sorprender y es importante a tener en cuenta, vemos que la diferencia de desplazamientos es bastante significativa entre utilizar la metodología clásica o utilizar un método acoplado, donde tenemos en cuenta la orientación de las fibras en cada zona, y podéis observar además
cómo en vez de haber sido conservadores, a pesar de lo que primero podíamos haber previsto al utilizar una reducción del 70% en las propiedades mecánicas de nuestro material, hay que tener en cuenta que normalmente el proveedor de materiales, cuando nos da las propiedades mecánicas, nos las va a dar siempre en el mejor de los casos, es decir, en la zona donde tenemos una máxima orientación de fibras. Sin embargo, en este caso, esa reducción del 70%, en vez de ser conservadora, veis que aún así estamos obteniendo un modelo más rígido de lo que en un principio sería o podría ser en la realidad, teniendo en cuenta las diferentes orientaciones en cada zona, que es lo que hemos tenido en cuenta a la hora de aplicar Digimat. Por lo tanto, primer punto, primera cosa a tener en cuenta en esta comparativa. Si nos fijamos en el resultado del mapa de tensiones principales máximas, veis que lógicamente existe una diferencia entre el método clásico y el método acoplado, donde las tensiones que sufre en el método, viendo las tensiones que se sufren en la misma zona, utilizando el método acoplado, son mayores que las que sufre el material en la misma zona utilizando el método clásico. En el método clásico estamos suponiendo que el trabajo que realizan los refuerzos es mucho mayor al que realizan en realidad debido a la orientación específica de esa zona en cuestión y la solicitación a la cual está sometido en cada paso de cálculo. Si hacemos una comparativa para ver un poquito la comparativa de rigideces, lo que se ha hecho ha sido dibujar en este diagrama el desplazamiento del pedal frente al porcentaje de carga aplicado, de ahí que veamos unas líneas prácticamente lineales, pero el objetivo más que nada es ver la diferencia que obtenemos entre utilizar el método escalado, en este caso el 70%, en comparación con utilizar, me da igual, dentro de Digimat, indistintamente de por dónde haya sido inyectado el pedal, donde vemos que aquí la influencia no es tan notoria, pero sí en comparación de lo que hubiese sido utilizar un método escalado, donde, aunque a priori podíamos prever que estaríamos siendo conservadores, en la realidad no lo estábamos siendo para ese punto de carga en cuestión. ¿Beneficios que nos aporta el realizar el análisis acoplado con Digimat? Pues nos va a permitir la posibilidad de calcular según se va a fabricar y no como se ha diseñado, parte muy importante. Volvemos otra vez a esa interdependencia entre proceso, material, ¿no? Microestructura y comportamiento estructural o performance. Vamos a tener siempre una mayor precisión de los resultados, ya que vamos a depender siempre de la microestructura de nuestro material, que va a estar influenciado por el proceso, y además vamos a poder realizar un modelo de materiales de garantías no lineal a través de las herramientas de Digimat MF y de Digimat FE, y por lo tanto siempre vamos a estar jugando con un mayor nivel de seguridad, pudiendo garantizar en muchos de los casos un menor uso de material y una reducción de peso, por ejemplo, en todos nuestros componentes de material compuesto. Hemos querido poner también otro ejemplo visual, muy sencillo, pero donde creemos que se ve muy bien el tema de las diferentes orientaciones. Para ello hemos tomado una viga, a la cual una viga biapoyada, lo que sería un ensayo de flexión. Nuevamente hemos aplicado un método clásico no lineal, en este caso también escalado con el mismo solver, y un método acoplado no lineal, en este caso acoplando Digimat con el solver 400 de Nastran, para dos casos de inyección diferentes. El caso A, donde la inyección es longitudinal, se inyecta desde un lateral, y el caso de inyección central. Hemos vuelto a repetir algo similar a lo que hemos hecho con el pedal, pero con un caso sencillo donde creemos que se puede ver muy bien también estas diferencias. Aquí vemos lo que sería la inyección lateral, en la parte de la derecha lo que sería la inyección centrada. De primeras, y viendo lo que serían los resultados de orientaciones, en este caso que obtenemos con Moldflow, para una inyección longitudinal, podemos ver las orientaciones y la gran diferencia que hay con una inyección centrada. Podemos verlo mucho mejor, y el efecto de skin core o de piel núcleo, cómo se produce mucho mayor el efecto de skin core a lo largo de toda la viga si estamos haciendo una inyección longitudinal, y cómo rompemos este efecto en la zona central si precisamente estamos inyectando desde esta zona. Y por lo tanto veréis cómo tiene una influencia directa también sobre
las propiedades mecánicas del material en esa zona. De aquí que los resultados que obtenemos serían también nuevamente a nivel de desplazamientos. Con el método clásico reducido tendríamos un desplazamiento de 3,08 milímetros en la zona máxima, en la zona central. Si hemos realizado una inyección longitudinal, en este caso el desplazamiento es menor, estamos hablando de 2,95, el comportamiento es más rígido. Sin embargo, si la inyección se hace desde la parte central, es la parte precisamente que más va a sufrir y por otro lado es la más débil, ya que vamos a tener una orientación de fibras mucho más aleatoria, vemos cómo tenemos un máximo de desplazamientos y por lo tanto sería el caso de menor rigidez. Aquí se puede ver muy bien la comparativa entre utilizar el método clásico y el método acoplado y además la influencia que puede tener en este caso el proceso, simplemente la posición del punto de inyección. Nuevamente lo podemos ver de otra forma. Y aquí podemos mostraros también, aparte de las desplazamientos, en este caso estaríamos viendo las tensiones principales máximas y sobre todo fijaros en un detalle. Si nos fijamos, por ejemplo, en las tensiones principales máximas obtenidas con la inyección longitudinal, vemos cómo en la tensión principal máxima obtenida es de 34,5 megapascales. Sin embargo, si nos fijamos en la tensión mínima, en este caso, la máxima será la zona sometida a tracción, la mínima será el lado opuesto, donde estará sometido a contracción. Veréis cómo la tensión es diferente. Estamos hablando de 35,8 megapascales. ¿Qué significa esto? Sin embargo, si nos fijamos en el método clásico, tanto a tracción como a compresión, 32,5, 32,6, es prácticamente la misma tensión. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que podéis observar de esta forma también como Digimat, al acoplar Digimat al cálculo estructural, aparte de tener en cuenta la microestructura o lo que serían las diferencias de orientación de fibra en diferentes zonas de nuestra pieza, también está teniendo en cuenta el estado tensional. O sea, es decir, según cómo esté solicitado cada zona de nuestra pieza a nivel de tensiones, el comportamiento y por lo tanto las propiedades del material van a ser diferentes. De ahí que tengamos en la zona de compresión unas tensiones distintas a las zonas sometidas a tracción. Como resumen final, aparte de postprocesado, pues bueno, vamos a tener distintos objetivos. Pues por un lado podemos ver la correlación de los estados de tensión local con la orientación de las fibras, donde vamos a encontrar áreas con fibras fuertemente orientadas, ¿no? Nos vamos a poder meter hasta este tipo de detalles. Vamos a poder obtener una rigidez, vamos a poder ver la rigidez potencial alcanzada, es decir, ¿cuánto potencial de mi material realmente estoy usando? Si yo estoy viendo las propiedades mecánicas de mi material en la máxima orientación, realmente cuánto potencial de ese máximo estoy utilizando realmente yo con este diseño de pieza y con este diseño de proceso. También podemos ver el estado relativo de orientación, es decir, cuánto afecta realmente la orientación de mis fibras a la resistencia mecánica del material. ¿Me conviene utilizar otra forma de procesado en mi pieza para realmente obtener un mejor comportamiento a nivel estructural en una zona que sufre una zona de máximo sufrimiento, por ejemplo? O sea, poder evaluar estrategias de proceso también para el comportamiento estructural final. Y bueno, ya dicho esto, nuevamente reiterar nuestras disculpas por el fallo técnico que hemos tenido en el sistema de GoToWebinar. Para lo que es la parte de Digimat, no tengáis ningún problema, ningún reparo en enviarnos cualquier consulta técnica, tanto a mí, a Igor Pérez, que tenéis aquí mi dirección de correo, como a Joana Manzanares, tenéis aquí su dirección de correo, como a Raúl Arenaza, el responsable comercial, donde tenéis aquí su dirección de correo. A continuación pasaremos a lo que serían el turno de preguntas. Entonces, para no solaparnos con el audio, creemos que lo ideal es que hagáis las consultas escribiéndolas en el chat y dependiendo de cuál sea la consulta, pues bueno, os iremos contestando tanto Eduardo como yo, según vayamos viendo las preguntas y según cuáles sean. Entonces, si tenéis alguna pregunta,
Ahora es el momento de realizarlas. Si se os ocurre alguna pregunta más después de terminar el webinar o creéis que lo que queréis preguntar podría ser confidencial y no queréis que se escuche, que todos los asistentes lo escuchen, podéis llamarnos o podéis enviarnos un email a las direcciones que os hemos dado al inicio y la que veis ahora mismo en pantalla sin ningún problema. ¿Sí? ¿Tenéis alguna pregunta?